¿Qué más de la resistencia? Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos aprovechando que está nuestro gran amigo Sebastián Arias, que nos acompaña desde Chile, para continuar con una información que hacía tiempo que hemos dejado de lado, pero que necesitamos profundizar, que es en torno a los estudios más inverosímiles y extraños que surgen en nombre del ecologismo. Porque si algo caracteriza el siglo XXI, es el siglo de los estudios. Van a ver que uno entra a esta laguna de internet, algunos llaman navegar en el océano, por los algoritmos son simplemente lagunas. Van a ver que siempre aparece una nota periodística que dice: un estudio confirma que. Entonces, pareciera que para que algo sea verdadero, debe estar respaldado en un estudio. Bueno, ahora ha surgido un nuevo estudio. Un estudio que revela cuánto contribuye la respiración de las personas al calentamiento global. Así es como vemos que Nicholas Cowan, que es un físico atmosférico del Centro de Ecología e Hidrología del Reino Unido, para sorpresa de nadie, el país de procedencia, y su colega Matthew Hill, de la Universidad de Edimburgo, han asesorado una investigación que cuantificó el volumen de metano y de óxido nitroso que exhalan las personas en el Reino Unido anualmente, según se informó tanto en The Daily Mail como también se informó en The Conversation, citando allí las fuentes, obviamente. Los investigadores afirman en este sentido que si bien esos gases producen un efecto invernadero más potente que el CO2, por sí solos son responsables de aproximadamente un tercio del calentamiento global, su contribución general a la huella de carbono del país es exigua, al menos en comparación con lo que hace a la quema de combustibles fósiles y otras fuentes importantes de emisiones. ¿Qué está diciendo? Que es muy importante tener en cuenta no solamente el CO2, sino concretamente lo que es el metano y el óxido nitroso, pero que aún así no es significativo lo que pudiera aportar un ciudadano inglés en comparación a lo que es una industria que funciona a base de la quema de carbón. Ahora, continuemos poniendo un par de datos para después sacar la conclusión que es realmente pintoresca. Los investigadores descubrieron que solamente el 31% de los 100 participantes que tomaron en sus estudios exhalaban metano, es decir, no todos los seres humanos exhalan metano por lo visto. Pero todos emitían cantidades pequeñas y variables de óxido nitroso. El estudio mostró que las personas menores de 30 años tienen menos probabilidad de exhalar metano, en comparación con las personas mayores de esa edad. Además, los hombres eran ligeramente menos propensos a exhalar metano que las mujeres. Es decir, mujeres viejas son un peligro para el medio ambiente. Hombres jóvenes son sanos. Esto que parece un chiste, en realidad, es muy acorde a lo que ha sostenido históricamente el ecologismo. Recuérdese simplemente algunos datos. Por ejemplo, Peter Singer, durante la crisis de la pandemia de 2020, sostuvo que aquel producto farmacéutico que venía a ser lo que debía ponerse cada ser humano para repeler este patógeno que emergió en Wuhan, debía priorizarse en la gente joven, porque la gente más adulta ya había tenido una buena vida, entonces como había pocos recursos, había que priorizarse justamente que tenían una mayor expectativa de vida. Que eso fue una carta pública que envió Peter Singer hacia la ONU. Entonces vemos que hay una concordancia en cómo piensa el ecologismo en términos eugenésicos, en términos de adaptación, siguiendo la tradición de Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología que yo les puse ayer en un vivo, siguiendo la tradición de William Bock, de Garrett Hardin, Petra Kelly, Dave Foreman. Sigamos con este informe. También se habla de un bajo impacto climático. Esto es interesante, porque en una época en la que parece que está de moda pedir que se eliminen seres humanos, al menos vamos a tratar de ver, quizás los de Reino Unido están a salvo. Quizás los controles de natalidad tienen que darse en el África, como lo sostuvo la COP27, que poca gente recuerda, perdón, la COP26. La COP26 sostuvo que había que regular la tasa de natalidad en el África. Pero acá estamos viendo que en el Reino Unido no hay ningún inconveniente, porque los científicos cuantificaron que estas emisiones respiratorias humanas totalizan un promedio de 1.100 toneladas de metano y óxido nitroso anuales. Esa cantidad representa apenas
el 0,5% y el 0,1% del total de emisiones de ambos gases generados por el hombre en el Reino Unido, respectivamente a cada gas, sea metano, óxido nitroso. Además, afirmaron que su impacto combinado asciende a 53.900 toneladas de dióxido de carbono equivalente, que en comparación con las emisiones totales del Reino Unido, que son de 417 millones de toneladas al año, les permite asegurar que el impacto climático de respirar para el ciudadano inglés es relativamente bajo. Ahora, ¿por qué importa este estudio? Y aquí viene la frutilla del postre, para ya terminar. Estos expertos señalaron que la cuantificación de esa pequeña incidencia a nivel global brindará mayor certidumbre en los modelos que predicen los impactos en los futuros del cambio climático. Asimismo, explicaron que la contribución del dióxido de carbono que se exhala con la respiración no es relevante para la investigación. Esto es importante porque hay algunos sitios de derecha que obviamente en estas lógicas posmodernas ya creían que se estaba advirtiendo la necesidad de eliminar seres humanos. Cuidado, porque es un informe tramposo, pero no en el sentido que se vendió por cierto espacio de la derecha en las redes sociales. Porque aquí lo que se exhibió es otro punto, que es el siguiente. En este mismo estudio también expusieron que debido a que el óxido nitroso y el metano son producidos por microbios dentro del sistema digestivo, y acá viene la cuestión de fondo que me interesaba resaltar, resalto, el óxido nitroso y el metano son producidos por los microbios dentro del sistema digestivo. La exhalación produce un aumento neto de la cantidad de ellos en la atmósfera. Indicaron que alrededor del 15 al 20% del metano emitido por las actividades humanas se produce por las entrañas de los animales rumiantes. ¿Qué significa esto? Que el gran conflicto está en la industria ganadera. Básicamente, el gran problema del cambio climático son los gases intestinales, por no usar otra palabra que empieza con P, que emiten las pobres vaquitas. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta legitimación de estos estudios? Vayan a ver cómo está quebrando hoy la industria ganadera en España, que ha tenido que competir frente a la carne sintética que financia, por ejemplo, Bill Gates o Leonardo DiCaprio, entre los principales laboratorios de carne sintética que contiene nuestra madre patria. Aquella gran patria que hoy deviene en una caterva de progresistas y de una derechita cobarde. También vamos a ver cómo esto impacta en otro aspecto. Mucha gente se ofuscó cuando mencioné quién iba a ser el secretario de Bioeconomía, porque ya no existe más algunos ministerios, el secretario de Bioeconomía de Argentina, Fernando Vilela. Algunos posteos en Twitter encontré con los temas de los gases ahí. Exactamente, que ya había advertido el secretario de Bioeconomía de Javier Milei la importancia de reducir el consumo de carne vacuna en pos de evitar el cambio climático que tanto se habla de la ONU. De 2018 te encontré. Y no es casual que de hecho hoy en el mundo ya se empieza a legitimar el consumo de insectos en lugar de las proteínas de la carne tradicional. Entonces, ¿es cierto que este estudio es adverso a las pretensiones de una sociedad sana y próspera conforme a la tradición? Pero no como lo vendió cierta parte de la derecha, donde se pretendía eliminar seres humanos, sino que hay que leer el informe en profundidad. Lo que se está legitimando es eliminar el consumo de carne vacuna para paliar los efectos de los supuestos cambios generados por la actividad humana. Lo que plantea la ONU y la COP28. Lo que plantea el ecologismo históricamente, que hoy se encuentran enarbolados allí. Pero ahora con muchas más firmes. Exactamente. Le recordamos a la gente que esté... perdón, querías meter un... No, agregar que aquí también es importante tener en cuenta el desarrollo del periodismo en esto, la gran responsabilidad que tiene al intentar mediatizar temas sin poner en contraste dos posiciones, porque por ejemplo, se ocupó esto de la encuesta, pero dejan una posición como si fuera esa la posición que hay que seguir. Entonces es importante también tener en cuenta cómo los periodistas actuales van dándole espacio al progresismo
para que quede en la opinión pública eso como una pedagogía, en lugar de hacer que la gente debata y contraste dos visiones como la que estabas poniendo tú ahora, de poner en cuestión si eso que se está estudiando es real o no, cuántas personas se utilizaron y qué metodología se utilizó para ver si es cierto o no. Entonces es importante tener presente eso. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos a un corte y enseguida...